Sí, bueno. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a orar. Mientras estoy orando, usted me acompaña y vaya por su Biblia, por favor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana que nos permites estar dispuestos, Señor. Gracias porque tú nos has escogido, nos has llamado y ahora estamos aquí. Somos parte de tu cuerpo, parte de tu iglesia, de tus hijos, Señor, y es por el puro afecto de tu gracia. Gracias, Señor, te bendecimos en este. Queremos alabar tu nombre, queremos bendecirte, queremos cantarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Tito. Ahora vamos a leer Tito. Tito 3. A ver, si mi público ya lo tiene, entonces quiere decir que ustedes también ya lo tienen. Tito 3, vamos a leer a partir del versículo 3. A ver, entonces dice, porque nosotros también éramos, ¿cómo éramos? En otro tiempo, insensatos, rebeldes, ¿cuántos amén? No, no es cierto. Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amén. Ay, no es cierto, no vamos a dejar ahí. ¿Cómo dice que éramos? Pues un montón de cosas, todas feas, ¿verdad? Y todos antes éramos esto. Dice el versículo 4, pero, y ahí es la buena noticia, pero cuando se manifestó ¿qué? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras, no por mérito nuestro, porque ¿cómo éramos? Ya lo leímos, ¿cómo éramos? Entonces no fue por nuestros méritos, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, ¿qué nos hizo? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, es decir, hijos. Entonces no solo nos limpió de nuestra maldad, de nuestro pasado, de nuestro pecado, sino que nos hizo herederos, hijos. Pues vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no por nuestros méritos como estábamos viendo, sino por Él, por su pura misericordia, su gracia. Ahora somos sus hijos, podemos estar aquí en su casa como herederos, alabándolo por su amor. Así es que vamos a cantarle a nuestro Dios. Hoy puedo danzar con libertad, soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy.
aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Cantamos aleluya,
Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo tenemos redención, tenemos perdón de pecados. Gracias porque a través de Jesús tenemos entrada al lugar santo, al lugar santísimo, y podemos tener comunión contigo, Padre. Gracias porque tu sangre nos limpió. A través de tu Hijo Jesús tenemos entrada, Señor, contigo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos. A ti te damos la honra, Señor, porque eres bueno. Dice el Salmo 130: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que las centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, espere la iglesia de Islahuacán a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel, y ponle ahí, él redimirá a los Dorantes, ponle tú el apellido, a México, de todos sus pecados. Gracias, Señor, porque tú nos redimes de todos nuestros pecados, porque en ti hay misericordia y abundante redención. Gracias, Padre, porque si nos mirares y mirares nuestros pecados, ¿qué alcanzaríamos, Señor? No podríamos mantenernos delante de ti, pero a través de Jesucristo podemos y estamos, Señor, en tu presencia. Te esperamos, Señor. Te esperamos y de lo profundo clamamos, Señor, a ti. Oye nuestro clamor. Y en esta hora oramos por los enfermos, Señor. Oramos por Sharon para que tú obres ahí, en este momento de cirugía, de recuperación, Señor. Oramos por Dan, por un milagro sobrenatural. Oramos por la hermana Cheli también, Señor. Por Caro. Por la familia que está enferma, Señor, en Sonora y en Sinaloa. Por los González, por los Quinteros, Señor. Por los pastores. Que están pasando también tiempos, Señor, de enfermedad. Te pedimos, Señor,
corone sus vidas, Señor, y no esta enfermedad. En el nombre de Jesús, seas tú, Señor, el que tome la corona, Padre, de sus vidas, sobre tu vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y una vez más podamos ver tu mano de sanidad sobre ellos, Señor, sobre nuestros hermanos de aquí de la iglesia también, que tienen otras enfermedades, Padre. Te pedimos que tú obres tu mano de poder sobre ellos, en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro Shaddai, nuestro sustentador, tú eres nuestro escudo alrededor de nosotros, tú eres el que nos defiende, Señor, eres nuestro abrigo, y si estamos ahí contigo, tú, Señor, nos defiendes. Gracias, Padre, porque lo vimos con Jacob, como tú lo defendiste de todos los que querían su mal, pero ellos obedeciendo, Señor, y poniendo su mirada en ti, ellos salieron adelante y llegaron victoriosos hasta la casa tuya, Señor, hasta Betel, tu casa, y ahí te encontraron a ti. Gracias, Padre, porque te hemos encontrado y porque confiamos en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias y te alabamos. Amén y amén. Dios les bendiga, amados, en esta mañana. Es bueno estar juntos, es bueno gozarnos de la presencia de Dios. Terminamos así este mes, ¿verdad?, de junio, y pues esperamos en el Señor confiados en lo que está por venir en julio, ¿verdad? Porque sus misericordias son nuevas para julio y son mejores, Señor, y le damos gracias al Señor por esto. Y queremos felicitar a Anaí y a Saraí, que cumplen años mañana. Dios les bendiga, que sigan creciendo en el Señor, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por ellos. Y si alguien más cumple años y no lo tenemos, pues Dios le bendiga también. No se les olvide que tenemos nuestra reunión el próximo miércoles a las 7, igual por Facebook, y luego nuestro seminario Escuchando a Dios por Zoom. Y niños, los sábados a las 12:30 y luego los jóvenes a las 8 de la noche, ¿verdad? Son nuestras reuniones. Seguimos por Facebook hasta que ya tengamos noticias de que pronto nos estaremos reunidos, pero por lo pronto seguimos aquí cuidándonos, viendo por otros, ¿verdad? Cuando yo uso el cubrebocas, yo no y me protejo, no solamente lo hago por mí, también lo hago por la gente que está cerca, para no contagiarlos a ellos de cualquier enfermedad. Y también lo hago en obediencia, sabiendo que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. No bajemos la guardia, cuidémonos unos a otros, cuidemos a la gente que tiene adultos mayores en sus casas, enfermos de otra cosa. Por eso lo usamos, para proteger a los otros. No solamente lo hagamos por nosotros, ¿verdad? Dejemos el egoísmo y empecemos, como dice Juan 13, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y así amamos a los otros, cuando nos cuidamos y los cuidamos a ellos. Pues pónganse de pie, vamos allá, y va a pasar el pastor a repetir el Salmo 150, todos los que ya están listos. Voy a abrir porque luego se me dificulta. Vamos a hacerlo despacito, yo sé que muchos ya se lo aprendieron, y vamos a repetir el Salmo 150, y empezamos, al ratito les pongo ahí por todos los grupos el Salmo que vamos a memorizar siguiente. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de gozo. Todo lo que respira, alabe al Señor, a Jehová, aleluya. Vamos a seguir alabándole con nuestras vidas.
Pues, buenos días. Muy bien. ¿Cómo están, queridos hermanos? Pues con gusto saludamos a través de este medio, ¿verdad? Que Dios nos ha permitido estar usando en este tiempo, y pues le damos gracias a Dios por sus vidas, por la fidelidad que han mostrado, ¿verdad? Al estar conectados en el tiempo de la reunión. Siempre estamos haciendo énfasis en mandar nuestra foto, porque es una manera de forzarnos a estar bien presentados, ¿verdad? Porque no solamente es el hecho de ir a la iglesia, reunirnos, sino también el estar en nuestras casas y apartar un momento, ¿verdad? Ahorita es un momento de poder estar juntos a través de este medio en el Espíritu, ¿verdad? Y darle la importancia que tiene este tiempo para Dios, ¿verdad? Dios se fija en la actitud de nuestro corazón, ¿verdad? En el tiempo, en la importancia que le damos a apagar el teléfono. Ahorita no vamos a estar viendo teléfonos, mensajes, ¿verdad? Estamos centrados en lo que Dios quiere hablarnos esta mañana, ¿verdad? Este tiempo se lo dedicamos a Dios, y claro, nuestras vidas le pertenecen a Dios, y todo el tiempo debemos estar en una actitud de comunión con Dios, ¿verdad? Y esta mañana pues vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros. Hemos estado hablando consecutivamente acerca de Romanos 12, es un tema muy importante, muy práctico, ¿verdad? Que Pablo escribe en esta carta. Ya van varios temas que hemos hablado. El que sigue, Romanos 13, ¿verdad? Es el capítulo que nos toca a nosotros empezar a hablar. Y Romanos 13, del 1 hasta el 7, ¿verdad? Y sobre todo el versículo 1 y versículo 2 es uno de los pasajes más importantes en la Biblia, en donde Pablo trata el tema de la autoridad de Dios. Es uno de los pasajes más emblemáticos de toda la Biblia, que toca acerca de este tema tan importante, ¿verdad? Dice Romanos 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Eso habla de la autoridad que Dios estableció en la tierra. Esta mañana yo quiero hablarle de algo que está por arriba. Bueno, es diferente, pero tiene un cubrimiento más grande, que es la soberanía de Dios. Ese es el título de la palabra de hoy, la soberanía de Dios. Hay una diferencia entre soberanía y entre autoridad, están totalmente conectadas, pero la soberanía es el poder y el dominio absoluto que Dios tiene para hacer su voluntad sobre todo lo que Él ha creado. Se lo repito otra vez: la soberanía de Dios es el poder y el dominio absoluto que Dios tiene para hacer su voluntad sobre todo lo que Él ha creado. ¿Qué es la autoridad, verdad? Es el derecho absoluto que Dios tiene para gobernar sobre lo que Él ha creado, y la obligación de los gobernados de someternos a la autoridad de Dios. Este es un tema muy importante, ¿verdad? Es un tema muy apasionante, la soberanía de Dios, todo lo que Dios tiene dominio sobre lo que Él ha creado, ¿verdad? Dios no solamente es el creador, sino es el sustentador de toda su creación. Y para tratar este tema de la soberanía de Dios, yo quiero hacerlo enfocado esta mañana no a la creación, sino a la humanidad, a los seres humanos, ¿verdad? Y quisiera comenzar hablando, de hecho eso va a ser la trama de la prédica, ¿verdad? 3 grupos de personas
con respecto a la soberanía de Dios. Tres grupos de seres humanos. Podemos, tal vez hubiera otro, ¿verdad? Pero yo creo que son básicamente tres los grupos que vamos a ver esta mañana. Y el primer grupo de personas, con respecto a la soberanía y a la autoridad de Dios, es los que niegan la existencia de Dios. Personas que ellos dicen que no creen en Dios, ¿verdad? Comúnmente se le llama ateos. La palabra ateo significa sin Dios o en contra de Dios. Segundo grupo, ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Segundo grupo de personas son los que reconocen su existencia, pero no se someten a su autoridad ni a su soberanía. O sea, ellos no niegan que Dios exista, pero viven como si Dios no existiera, aunque creen que Él existe. Segundo grupo. Y tercer grupo, ¿verdad? Los que reconocen su existencia y se someten voluntariamente a su autoridad y a su soberanía y tienen una búsqueda constante en relacionarse con Él. Ahora, vamos a ver ya uno por uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a cada uno de estos tres grupos? Es interesante, ¿verdad? El primer grupo, ¿verdad? Son los que dijimos ahorita, los que niegan la existencia de Dios. Y vamos viendo en Salmo 14, cómo llama la Biblia a esta clase de personas. Dice el versículo 1 del capítulo 14 del Salmos, dice el necio. ¿Cómo le llama? Necio. Alguna versión por ahí que encontré le llama loco. Dice el loco, porque está loco, dice, en su corazón no hay Dios. Dice el versículo 1, pero sigue diciendo el versículo 1 algo bien interesante. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es bien interesante que la Biblia asocia la conducta moral de una persona con el concepto que tiene esa persona de Dios. Entre más corrompida sea una persona, mayor será su obstinación por negar a la persona de Dios, por no querer estar cerca de Dios o negar su existencia, ¿verdad? Exactamente ahí en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, ¿verdad? Viendo los miércoles que hemos estado viendo el estudio de Corintios, cómo la mentalidad griega y la mentalidad romana tendía a ser depravada. ¿Por qué? Porque eran muy filosóficos. Ellos negaban a través de esto la existencia de Dios, ¿verdad? Ellos a través de su filosofía, su conocimiento, ellos decían, el conocimiento nos va a llevar al entendimiento del propósito y de la existencia, ¿verdad? Entonces ahí se perdían en eso. Y Pablo escribe tremendamente en Romanos 1, 19 y 20, la forma siguiente: porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto a los hombres, ¿verdad? Pues Dios mismo se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Fíjese qué tremendo está esto. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ya lo hemos dicho alguna vez, ¿verdad? Que es como si Dios, desde que creó todas las cosas y puso al hombre en la tierra, Dios le dejó la puerta entreabierta al hombre de su conocimiento, de su existencia,
para que el hombre voluntariamente lo buscara. Y hay promesas en la Biblia que todo aquel que quiera buscar a Dios lo va a encontrar, ¿verdad? Dice aquí que esas cosas invisibles de Dios, que como son su eterno poder y su deidad, Él las dejó claramente visibles a través de la creación. O sea que el hombre, ¿verdad?, tiene dos cosas poderosas para reconocer la existencia de Dios. Uno es la evidencia de la creación. Ahí hay un cuadro. Es algo absurdo pensar que hubo una explosión, ¿verdad?, y de repente apareció ese cuadro ya pintado. Es un florero, ¿verdad?, con algunas flores. Y podemos argumentar idioteces, ¿verdad? Porque no es otra cosa más que eso, idioteces absurdas, ¿verdad? De cómo el tiempo vino, ¿verdad? Y no, dice la Biblia, no tienen excusa. Todo ese cuadro no tiene que ver nada con la creación. La creación es algo absoluto, perfecto, impresionante. No pudo haber sido producto de un estallido, ¿verdad? Alguien decía por ahí que es como pensar que viene un torbellino y pasa por una chatarrera, ¿verdad?, donde hay un montón de fierros, avienta los fierros y de repente se va el tornado y aparece un avión, un Boeing 747, con el tanque lleno de gasolina, listo para volar. Fue el tornado el que lo hizo, ¿verdad? Es algo absurdo, tonto, ¿verdad? La segunda evidencia que Dios puso en el hombre de su existencia, la vemos ahí en Romanos 2, capítulo 14. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, dice la ley, estos, aunque no tengan ley, habla de la Biblia, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias, acusándolos o defendiéndoles en sus razonamientos. Dios puso en el hombre una conciencia y en su corazón escribió las tablas de su ley. Así que el hombre no tiene para dónde hacerse, ¿verdad? Entonces, fíjese, hay algo interesante, decíamos ahorita, que la Biblia asocia la conducta moral de los hombres con su concepto de Dios, con la idea que tengan de Dios. Está relacionado. Entonces, si un ateo o una persona que niega la existencia de Dios, no solamente tiene un problema con Dios, con la persona de Dios, sino que también tiene un problema con la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque lo acusa y lo condena. Sin embargo, el hombre ha hecho caso omiso de estas dos señales que Dios puso para que pudiera tener acceso a ellas: la creación y su conciencia misma. Se dice, estadísticas muestran que en Estados Unidos, ¿verdad?, de cada 10 jóvenes que entran a la universidad, 7 están abandonando, de cristianos, están abandonando la fe. Lo hemos dicho, un ejemplo de un joven que entró a la universidad, dejó de asistir a la iglesia y un hermano de la iglesia se lo encontró y le preguntó, ¿verdad?, que por qué ya no iba. Y le dijo, no, es que desde que ya estoy en la universidad ya no puedo creer en Dios. Y el hermano le hizo una pregunta muy sabia, le dijo, quiero preguntarte algo. Desde que tú has dejado de ir a la iglesia, has dejado de buscar a Dios, ¿tu conducta moral ha mejorado? ¿Eres una mejor persona, una persona más justa, más recta? El joven dijo, no, cada vez estoy peor moralmente. Por eso dice el Salmo 14:1,
Dice, porque se han corrompido, ¿verdad? Es como si este salmo dijera, dice el necio en su corazón, él desearía que Dios no existiera, porque si existe, le va a tener que dar cuentas. De todas maneras, le va a tener que dar cuentas, aunque no crea en él y no crea que existe, ¿verdad? Un día va a estar delante de él dándole cuentas de su propia vida, porque somos diferentes a los animales, ¿verdad? Somos personas que somos moralmente responsables, ¿sabes? Somos agentes morales responsables, porque nos ha dado voluntad propia y una conciencia moral. ¿Ok? Vamos a pasar al segundo grupo de personas que dijimos hace rato, ¿verdad? Y son los que aceptan la existencia de Dios, pero no se someten a Él. No lo buscan y mucho menos le obedecen, ¿verdad? O sea, ignoran a Dios. Ellos creen que existe Dios. Podríamos llamar de dos formas a esta clase de personas. Primer nombre que les vamos a dar es que podemos decir que son creyentes, porque creen que Dios existe, ¿verdad? Ellos aceptan que Dios es real. Ahora, la Biblia nos muestra que creer es bueno, pero no salva a las personas. Creer es decir, bueno, sí, sí existe, pero podemos creer que existe el diablo también y no creer en él, no confiar en el diablo, ¿verdad? Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen que Dios existe y tiemblan. Entonces, mucha gente se va con eso, ¿verdad? Y es que yo creo en Dios y, ok, pero necesitas dar un paso más aparte de creer. En Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice las dos cosas necesarias para ser salvos, para tener una relación correcta con Dios y pertenecer al tercer grupo que vamos a ver. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esto les dio la potestad de pasar de ser criaturas de Dios o creación de Dios a ser hijos de Dios. Hay una diferencia. Entonces, fíjese, aquí dice Juan 1:12 que hay dos requisitos. Uno es creer, es bueno, es el primer paso, y el segundo es recibir a Dios. Es abrirle. Tu corazón tiene una puerta que solamente se abre por dentro, y esa puerta, esa llave se llama libre albedrío. El ser humano tiene que decidir por cuenta propia abrir su corazón para que Dios entre, porque somos autónomos en decisiones. Dios nos hizo así. Entonces yo en esta mañana puedo decidir abrir la puerta conscientemente a Dios para que Él entre, ¿verdad? Una persona que cree sin recibir a Cristo como Salvador, que solamente de estos dos requisitos cree pero no ha recibido a Dios, no es salva. De muerte, va camino a una condenación eterna, tristemente igual que un ateo, igual que uno que no reconoce la existencia de Dios. Están en el mismo plano. Ahora, ¿puede haber personas así en la iglesia? Sí. Puede haber tristemente personas que vayan o asistan a la iglesia que creen en Dios, ¿verdad? Dicen, no, pues sí, Dios, allá está, ¿verdad? Pero yo acá en la tierra pues hago lo que se me ocurre, lo que se me da la gana, voy, entro y yo soy como soy, ¿verdad? Y no me parezco a nadie, como dice el dicho. Ahora, dijimos que eran dos nombres. Uno es creyente. El segundo nombre que la Biblia le da a esta clase de personas que no se someten a la autoridad de Dios y no reconocen la soberanía de Dios, la Biblia
vea lo que dice Apocalipsis 3:16. A mí, público querido, por favor, ayúdenme a leerlo. Ahí vean, o ustedes léanlo por favor ahí en su casa, alguien que me ayude, y vamos a ver cómo le llama la Biblia a esta clase de personas. El que lo tiene lo gusta, lo lee por favor. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo le llama la Biblia? Tibios. Tibios. Un tibio tiene riesgo de condenación eterna. Dice, por cuanto eres tibio. Es una persona que no es ni fría ni caliente. Es una persona que quiere estar vivir como un mundano, pero también le simpatiza a Dios, ¿verdad? El problema es que Dios no funciona así. Dios es radical. O estás conmigo o estás en contra de mí. Entonces, fíjese, aquí dice algo muy fuerte. Dice, versículo 16, lo leímos ahorita, dice, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, ¿qué va a hacer Dios? Te vomitaré de mi boca. Wow, es una expresión muy fuerte. Es una expresión muy dura de parte de Dios, ¿verdad? Porque fíjese, a ver, no, espero que no sea muy asqueroso, ¿verdad? Pero, ¿qué hace vomitar a una persona? Algo que no se integra, algo que no se vuelve parte del organismo. Se come algo, está adentro, pero está corrompido. O sea, el organismo no lo recibió. Entonces parecía que estaba adentro, pero es echado hacia afuera. ¡Wow! Describe a personas que tal vez estén dentro o asisten a la iglesia, pero no son parte de la iglesia. No han determinado someterse a Dios, no han determinado abrirle su corazón a Dios, ¿verdad? Fíjese, Dios siente compasión y misericordia por los perdidos, por los ateos. Por eso dice, yo prefiero, dice Dios, que seas frío, porque voy a tener misericordia de ti, voy a tener compasión de ti. Y también, dice en Mateo 9:36, dice que viendo las multitudes el Señor tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Estos son los perdidos, o sea, estaban lejos de Dios. Y siente amor hacia el tercer grupo, los que sí se someten a Él, los que viven en obediencia a Él. Siente amor, su corazón arde de amor por ellos. Pero ¿qué nos dice la Biblia con el grupo del medio? Que siente náuseas, que le dan ganas de vomitar. Es algo muy fuerte. Entonces a Dios no le gusta. Es que Dios es, de hecho la Biblia se le llama el libro de los contrastes, porque frío, caliente, cielo, infierno, carne o espíritu, ¿verdad? O sea, muerte o vida. O sea, Dios es así. Entonces la persona tiene que tomar una decisión el día de hoy, porque este mensaje viene de parte de Dios, ¿verdad? Ahora vamos al tercer tipo de personas que es lo que nos mueve esta mañana, ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Los que reconocen su existencia y se someten a su autoridad y viven bajo su soberanía. A esto la Biblia les llama de diferentes nombres, ¿verdad? Por ejemplo, en Daniel, capítulo 12, versículo 13, la Biblia le llama: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Les llama entendidos. Personas que Dios les ha dado esa capacidad para entender las cosas. No vamos a entender todas las cosas, no vamos a entender todo lo que Dios hace, no,
pero reconocemos su autoridad y reconocemos su soberanía. En Romanos 8:31, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que (31 al 33) dice: ¿quién pues diremos a eso? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él junto con él todas las cosas? 33, vean, aquí está el nombre. ¿Quién acusará a los qué? Los escogidos de Dios. Dios es el que justifica, los escogidos de Dios. Ahora, la Biblia dice mucho acerca de los escogidos. Dice que, fíjese, vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios es un libro maravilloso, poderosísimo y demasiado profundo. Para leer Efesios uno tiene que orar y pedir que Dios nos abra el entendimiento, porque es un libro muy profundo, ¿verdad? Los hermanos de la iglesia de Éfeso, alcanzaron un nivel espiritual muy alto, ¿verdad? Ellos eran profundos en su conocimiento. Y Pablo nos dice, versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Wow! Esto es algo increíble, o sea, no lo entendemos completamente, que en los lugares celestiales es como si estuviéramos sentados, estamos sentados con Cristo, espiritualmente hablando, posicionalmente hablando. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación, antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se da cuenta lo que nos está diciendo la Biblia aquí? Que antes de haber creado una sola célula de nuestro cuerpo, de nuestra persona, Él nos escogió. En la eternidad pasada, este es algo que nos vuela la cabeza. Yo no se lo podría explicar. Y si alguien a lo mejor le dice que se lo puede explicar, pues no le crea completamente, ¿verdad? Porque es algo demasiado elevado. Antes que hayamos cometido errores, fracasos, antes que hayamos hecho algún mérito, alguna buena obra con la cual nosotros pudiéramos conquistar a Dios y tener algo de qué decirle, pues es que la verdad siempre he sido bien buena onda, ¿verdad? O he sido una buena persona. No, la Biblia dice que Dios en su soberanía absoluta, volvemos a lo mismo, no lo entendemos, Él decidió, fíjese, primero lo leímos ahorita, bendecirnos con toda bendición espiritual. Las bendiciones que tenemos aquí en la tierra son muchas y son grandes y son hermosas, pero las bendiciones que Dios tiene preparadas, dice Corintios 2, ¿verdad?, para nosotros, reservadas para nosotros, son impresionantes. El miércoles en el estudio de Corintios veíamos un ejemplo, ¿se acuerdan? De una jovencita, decíamos, ¿verdad? Imagínense que una jovencita que toda su vida fue muy pobre, se casa con un multimillonario. Vivió toda su vida limitada, ¿verdad? Con muchas limitaciones. Pero en el día de la boda, en el día que se casa y que declaran marido y mujer, ella en automático se vuelve multimillonaria. Nosotros el día que nacimos de nuevo, ese día Dios nos hizo herederos de bendiciones espirituales increíbles en Cristo. Él
decidió compartir su riqueza eterna con nosotros, no su deidad. Él va a seguir siendo Dios todo el tiempo, la eternidad, pero decide compartir todos sus bienes, ¿verdad? Así como esta jovencita con este millonario, ahora ya ella es dueña de una casa. Tiene que cambiar su mentalidad. Ahora, dice la Biblia, lo hemos dicho, ¿verdad? Que en su soberanía Dios, Efesios 2, 8 y 9, pasaje conocidísimo, dice, porque por gracia de Dios, por la pura gracia, sin ningún mérito, sin ninguna buena obra, sin ninguna gracia, le bailamos a Dios y le caímos bien. No, dice, porque por la pura gracia de Dios, ustedes han sido salvos. ¿Cómo? Por medio de la fe. Ahí está la cosa, es que teníamos mucha fe. No, dice ahí, y esta no de nosotros, pues es también un regalo de Dios. O sea, en otras palabras, Dios nos puso hasta la fe para que podamos creer en Él. ¿No se le hace maravilloso esto? Y todo esto provino de Dios porque son regalos de Dios dentro de su soberanía para nosotros. ¿Somos personas privilegiadas? Sí. ¿Quiere que se lo explique? Pues no puedo. Simplemente se recibe. Como usted esta mañana, yo le tengo una sorpresa muy grande. Dios tiene algo para usted si usted no está firme en su fe, ¿verdad? Ahora, fíjese, vamos a leer, vamos a seguir ahí en Efesios 2, 10. El 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, no te hueles. O sea, no, yo sé que te dicen el agradable de la colonia, ¿verdad? Pero no es por eso. Es por la gracia de Dios. Dice, versículo 10, el versículo 10 está poderoso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quisiera comenzar aquí esta parte donde dice, porque somos hechura suya. Ya lo hemos dicho en alguna vez, ¿verdad? Que esta palabra hechura en el griego es la palabra poiema, de donde deriva la palabra poema. Amados, ¿saben? Somos un poema escrito por un maestro. Hay Biblias, hay traducciones, ¿cómo se llama? Versiones de la Biblia que traducen esta palabra, somos suya, como somos la obra maestra de Dios, ¿verdad? Salida de sus manos, habla de la obra de un artesano experto que hizo algo genial, ¿verdad? Algo maravilloso. Su obra más grande. Ahora fíjese, esta palabra poema habla de algo que fue escrito, inspirado. Dios se inspiró cuando nos estaba haciendo. Dile, si tienes a alguien a tu lado, dile, mira, se inspiró demasiado en mí. Ve nomás, ¿verdad? Mira nada más lo que salió de las manos de Dios. Somos hechos por las manos de Dios. Déjenme digo algo. James Watson, biólogo estadounidense, fue uno de los 4 y uno del principal descubridores del ADN. Descubrieron el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Yo espero haberlo pronunciado bien, ¿verdad? Él dijo, la vida es información. ¿Sabe que de las 100,000, escuche esto, 100,000 millones
de células que aproximadamente tiene nuestro cuerpo. Cada célula tiene una información que dicen los estudiosos que es como si fuera un libro escrito por más de 1.000.000.000 de palabras perfectamente ordenadas, en donde está toda la información de cada ser humano, porque son diferentes, hasta eso. Cada persona tiene una información escrita por la mano de Dios. Salmo 139, por favor, 15 al 17. Salmo 139, del 15 al 17. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Rapidito. En donde Dios escribió, fíjese, ordena. ¿Usted cree que esto pudo haber salido de una explosión absurda? ¿Usted cree que esto es obra de la casualidad? Cuando la Biblia nos dice, el salmista David nos dice, no fue encubierto de ti. ¿Lo tienen? No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Fíjese lo que dice el rey David. En tu libro estaban escritas todas esas cosas que fueron luego formadas. Dios escribió un poema de tu vida, de tu persona, donde puso cada detalle de lo que somos. Yo no sé si el hombre alguna vez llegue a poder descifrar toda esa información de vida que cada ser humano tiene en cada una de sus células. Es demasiada información y el espacio es demasiado pequeño para revelar algo muy grande, que es el amor de Dios. ¿Usted cree que no vale la pena reconocer la persona de Dios, reconocer la soberanía de Dios, reconocer la grandeza de Dios? Dice David, estoy maravillado de lo que tú has hecho en mi vida. Ahora fíjese, volvamos a Efesios 2, versículo 10. Vamos a continuar. Porque sigue ahí algo interesante. Porque somos hechura suya, la obra maestra, creados, fíjese, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, dice, preparó de antemano. Hablamos de la eternidad pasada, nos predestinó. ¿Usted cree que Dios dijo, bueno, y ahí que anden caminando? No, no. Dios tiene un proyecto, Dios tiene un propósito, Dios tiene una operación para cada uno de nosotros en esta vida. Ahora, esta nueva creación que nos habla aquí, dice que creados en Cristo Jesús para buenas obras, comienza, ¿sabes cuándo? Cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento es como si Dios comenzara con su proyecto original de antes de la creación del mundo. Dios comienza, ¿verdad?, ese plan, ese propósito, lo restaura y lo vuelve a poner en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, ¿qué del tiempo antes de conocer a Cristo? Desde el día que nacimos físicamente
hasta el día que recibimos a Cristo, es como si Dios, en su soberanía, haya permitido un tiempo de gracia, ¿verdad? En donde nos permitió vivir en este mundo desconectados de Él. Éramos criaturas de Él, porque todo lo que hay en el universo fue creado por Dios, ¿verdad? Pero Él nos permitió vivir en ese tiempo, lejos de Dios, dice Pablo ahí en Efesios, ¿verdad? Y de la ciudadanía de Israel, del celestial, nos permitió equivocarnos, nos permitió, ¿verdad? Es como si en ese tiempo Dios nos hubiera guardado, hubiera preservado nuestra vida, porque Él sabía en su presciencia que un día nosotros le íbamos a abrir el corazón, ¿verdad? Y ahora podemos decir, bueno, entonces Dios quería que anduviéramos así. No, Dios lo permitió, no era su voluntad, pero Él lo permitió, es su voluntad permisiva. Hay una que es la voluntad directiva de Dios y otra que es la voluntad permisiva. Hay cosas que Dios permitió, que fracasáramos, que nos equivocáramos, ¿verdad? El deseo del Padre no era que el Hijo pródigo se fuera, pero lo permitió. Le dio esa libertad porque Dios nos hizo libres. Dios nos dejó libertad, ¿verdad? Podemos salir y nos fuimos, nos separamos de Dios hasta que el Hijo regresa a la casa del Padre. Nuevamente Dios pone un plan, dice, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe? Podemos llevar a cabo ese plan de Dios en nuestra vida porque ahora tenemos el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu de la nueva creación en Cristo Jesús, y Dios comienza su plan. El propósito de Dios se activa en el momento que nosotros volvemos a casa y recibimos a Cristo, ¿verdad? Entonces todas las cosas que Dios había pensado, todas las obras de Dios que Dios había pensado en la eternidad, se activan y comienzan a funcionar en nuestras vidas. Ahora, ¿qué hay de nuestra vida vieja? ¿Qué hay de nuestros fracasos? ¿Qué hay de nuestras heridas, de nuestras equivocaciones que tuvimos? Y ahí quiero que veamos un pasaje maravilloso, ahí mismo en Romanos capítulo 8, que nos lo sabemos de memoria. Y mucha gente dice, no, a cualquiera, ¿verdad? Le dicen, Dios hace que todas las cosas, y sí es cierto, ¿verdad? Pero este pasaje aplica exactamente y precisamente en los escogidos de Dios. Romanos 8:28. Dice, se lo voy a parafrasear. Y los escogidos, ahora que conocemos al Señor, ahora entendemos que los que amamos a Dios, todas las cosas que nos sucedieron en el pasado, nos pueden ayudar para bien con la sabiduría de Dios. Y Dios hace que obren para beneficio de nuestra vida y para bendición de otros. Dios es un Dios sabio, precioso, que no desperdicia nada de nuestro tiempo de vida. Y todo lo que hicimos mal, Él nos ayuda para usarlo en nuestra nueva vida como un ejemplo, como una herramienta para poder darle gracias y vivir vidas significativas, ¿verdad? Algo importante, una persona decía, bueno, es que Dios cambia tu pasado. No, Dios no cambia tu pasado. Dios restaura y transforma y sana tu presente. No, el pasado, hay cosas que nos pasaron, cosas que hicimos que fueron malas, que nos pasaron, que fueron terribles, pero Dios hace que todo eso
ahora sea una experiencia poderosa, ¿verdad? Él usó el fracaso de Pedro. Pedro se equivocó, ¿verdad? Y negó al Señor. Y él, cuando volvió en sí, él usó ese fracaso para que el Señor pudiera decirte, te puedes hacer cargo de estos corderitos. Los puedo poner en tus manos. Y Pedro le dijo, claro que sí, Señor. Tú sabes que soy un hombre débil, pero yo sé que ahora con tu ayuda voy a poder hacer la comisión que me diste. Él usa las cosas tremendas, ¿verdad? Una pastora que es de un ejemplo muy impresionante, Joyce Meyer, ¿verdad? Una mujer que fue abusada sexualmente por alguien muy querido a ella, ¿verdad? Dios la sanó y ahora es bendición para mucha gente. ¿Y qué hay de nuestra propia vida? ¿Qué hay de nuestros fracasos? ¿Verdad? ¿Qué hay de eso? Dios ahora quiere cambiar nuestra forma de pensar para usar todo eso para que nosotros vivamos vidas que glorifiquen a Dios y puedan cumplir el propósito eterno de Dios. Todas esas buenas obras que Él había pensado que nosotros hiciéramos de antes de la fundación del mundo, ahora Dios las puede llevar a cabo en nuestra vida porque tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos le pueden decir al Señor, gracias Padre, porque ahora yo puedo comprender que todas las cosas que me sucedieron tienen un significado y tú las vas a usar, Señor, para poder brillar con la luz de Cristo? Para terminar esta palabra, hermanos, yo sé que hablamos de 3 grupos de personas: los que no reconocen a Dios, los que no creen en Dios, los que sí lo reconocen pero no se someten a Él, y los escogidos de Dios. Sería muy grave decir o encasillar a una persona, no, este es de este grupo y ahí se va a quedar. Dios nos libre de hacer eso. Dios en su soberanía, Él quiso que esta mañana, o no sé cuándo, porque esta prédica se graba, ¿verdad? Tú puedas escuchar esta palabra. Y si tú pensabas que pertenecías al primer grupo o estabas muy cómodo en el segundo grupo, y pensaste o te engañaste o el diablo te engañó, ¿verdad? Que tenías, que tú pertenecías a este grupo, déjame decirte que Dios en su soberanía esta mañana te está dando una noticia buena para tu vida. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Jesús en una de las fiestas de los judíos, las fiestas de los tabernáculos, dice la Biblia que cuando Él estaba en su ministerio terrenal, había un montón de gente, una multitud. Dice el versículo 37 de Juan 7, dice: en el último y gran día de la fiesta, o sea, donde hay más gente, Jesús se puso de pie, así como se pone de pie esta mañana, y a través de tu servidor, dice que Jesús alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Amado, yo no sé si tú tengas sed de Dios esta mañana. Yo no sé si esta palabra que te estoy compartiendo te haya despertado en ti un deseo de buscar a Dios, te haya inquietado, y espero que te haya angustiado tal vez el pensar que podrías ir a una eternidad sin Dios. Jesús se levantó y le habló a una multitud. No le habló a ver tú y tú, no, Él le habló a todas las personas, porque sabes una cosa, la soberanía de Dios no hace a un lado la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios
no le quita al hombre su autonomía y su poder de decisión. Jesús alza la voz y le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Wow! ¡Qué palabra! Si esta mañana alguien tiene sed en su corazón, y Dios está por encima de toda situación, Dios está por encima en su soberanía, Él tiene dominio de lo que estamos pasando, Él tiene dominio de las pandemias. Las pandemias son como nada para Dios, ¿verdad? Él tiene el absoluto control de lo que está pasando. No estamos extraviados, no estamos perdidos, estamos bajo la soberanía absoluta y el cuidado de Dios. El que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura, de su interior, dice el Señor, yo voy a hacer que corran ríos de agua viva en su interior. Me llama la atención que dice ríos. Yo he conocido ríos muy grandes, enormes, que llevan agua exagerada. Aquí dice ríos, no dice un río, ríos. Habla de la cantidad de agua de vida que va a correr en tu vida. Si tú esta mañana le dices al Señor: Padre, ahí donde estás, puedes levantar tu mano y decirle: Padre, gracias, porque yo sé que me estás abriendo la puerta. Gracias por esta oportunidad que tu soberanía me está dando. Recíbeme, Señor, pídeselo. Jesús aquí no estaba bromeando. Jesús estaba hablando en serio. Todo aquel que tiene sed, venga a mí y beba. Eso no ha cambiado. Tú puedes ir hoy con el Señor y decirle: Señor, yo tengo sed de ti. Necesito que me des del agua de vida, Señor. Dame del agua de vida. Yo te abro mi corazón y te quiero recibir como mi Señor y mi Salvador. Quiero dejar de ser ateo, quiero dejar de ser tibio, quiero dejar de ser solamente un creyente, quiero ser un hijo de Dios, quiero ser un escogido tuyo, Señor. Te pido que restaures el plan que en tu soberanía pensaste para mi vida, Señor, en la eternidad pasada. Antes de la fundación del mundo. Ahora entiendo, Señor, que si soy salvo es por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor. Padre, yo oro por cada persona que ha determinado abrir su corazón y recibirte en su corazón como Señor y Salvador. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú hagas viva esta palabra y que en su interior corran ríos de agua viva para él y para toda su casa. Esto dijo, fíjate, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Si tú esta mañana estás creyendo y estás recibiendo, el Señor va a traer ríos de agua viva a tu vida. Va a traer vida diferente, una vida nueva, y va a restaurar el proyecto de vida que Él tenía pensado desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Le damos gracias a Dios por los que estamos firmes en Él, porque los que ya sabemos que somos escogidos de Dios, caminamos con temor y temblor. No nos confiamos, ¿verdad? Caminamos bajo la soberanía y bajo la autoridad de Dios, sabiendo que Él es bueno y Él nos cuida, aun como somos débiles. A Él sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no hacemos algo? Terminamos y le damos un abrazo ahí. Párate de tu lugar, dale un abrazo, levántate por favor y dale un abrazo a tu esposa, a tus hijos. Abrácense, hermanos, abrácense ahí por favor. Felicítense, dense besos, ustedes que sí se pueden abrazar entre ustedes, y démosle todos juntos la gloria a Dios. Que el Señor le bendiga y le guarde. Estamos orando para el pronto regreso a nuestras reuniones lo más normal que se pueda. Que el Señor lo bendiga. Bendiciones.